Bueno, aquí estamos. El último viernes de mes, una vez más, en Café Conciencia, para tomar un café y hablar de cosas de ciencia y tomar conciencia. ¿Qué tal? En familia. Hoy sí, mirad, hoy tenemos una invitada que es Raquel, que es mi hija pequeña, que es bióloga y está ahora mismo, bueno, a 3/4 de un máster, ¿no? Más o Sí. menos. Está en 3/4 de conseguir el máster ya. Entonces, bueno, pues la última... bueno, la última no, en la penúltima emisión que tuvimos hace 2 meses, ¿no? La de estamos en abril, ¿no? Marzo, en Ujú. febrero, como luego hay como un retraso de un par de semanas hasta que lo subo a YouTube, el vídeo, porque es que tengo que sacar tiempo para subirlo y tengo que verlo No, para es que es poner un lo que curro, sea, claro. y además me da mucha vergüenza verme, ¿eh? Con lo cual al final esas cosas las retraso, pero bueno, a las 2 semanas más o menos o cosas así, como 15 y 16 días después es cuando lo publico. Y el caso es que en el de hace 2 meses me pusieron un comentario. Hubo una chica que se llama Eva, que creo que fue alumna mía, creo recordar que fue alumna mía en San Sebastián de los Reyes, y bueno, pues me hizo un comentario, me preguntó que si podía, me dijo que si podía hablar sobre la epigenética y la cosmética. Entonces yo, que bueno, bueno, esto ocurrió hace 2 meses. Hay un retraso, porque claro, ocurrió hace 2 meses, pero el vídeo se puso más tarde. Eso es, mira, ahí está, Eva, eso es, muy bien, Eva. Pues hoy, claro, he dicho, digo, pero que no creas que no te hago caso, simplemente es que había un retraso. Cuando tú pusiste el mensaje, cuando yo lo vi, ya estábamos con la siguiente emisión y ya lo tendríamos que ver para la siguiente, que era hoy, ¿no? No es que no te haga caso, me interesaba, quiero decir, responder a vuestras demandas también. La cuestión es que, bueno, pues aunque de epigenética o de genética algo de conocimiento tengo, y yo soy psicólogo, ella es bióloga, se supone que tendrá que tener más, ¿no, Raquel? Pues se supone, pero a ver si el síndrome del impostor me deja Si no te preocupes, que explicarme. sabes más de lo que crees. Y bueno, pero la verdad es que a mí el mundo de la epigenética me puede parecer interesante y de la genética, pero es que el de la cosmética me es muy ajeno. Entiéndeme, Eva, tú me has visto y sabes que yo de cosmética no voy muy allá. Pero aún así, bueno, pues empecé a cotillear y a ver algunas cosas y dije, pero qué leche, si tengo una bióloga en casa, coño, pues que sea Raquel la que nos lo cuente y la que mire algo y la que nos cuente algo de cómo va esto. Entonces, hoy por eso tenemos aquí a Raquel, ¿de acuerdo? Para que nos cuente esto. Entonces, venga, cuéntanos, que, bueno, casi mejor contar un poquito antes qué es la epigenética, ¿no? O qué Claro, entendemos como epigenética para que podamos entender si la cosmética tiene algo que hacer en esto de la epigenética. claro. Pues para entender la epigenética habría que empezar por entender, como todo el mundo sabe, en el núcleo está el ADN, ¿no? Y el ADN es el que codifica para todos los genes que se expresan en las células. ¿Qué pasa? El ADN de la célula de tu hígado es el mismo que el ADN de la célula de tu corazón, que el ADN de la célula de tus ojos. Claro. Pero ¿por qué son diferentes estas células? Pues específicamente, o sea, realmente son diferentes gracias a la epigenética, gracias a que hay unos genes que se expresan y otros genes que no. A pesar de tener la misma composición de ADN, hay unos genes que se expresan y otros que no. ¿Por qué? Por las marcas epigenéticas. En los genes hay unas zonas que se llaman promotores, que son donde se unen las proteínas que transcriben el ADN a ARN, que es el paso previo a que se den lugar a las proteínas, ¿no? Entonces, si las células de tu hígado tienen unas proteínas específicas, los genes que expresan para esas proteínas no tienen unas marcas, mientras que en otras células sí que tendrán marcas. No sé si me explico. Bueno, antes de esto, hay dos tipos de marcas epigenéticas, ¿no? A ver, lo que está claro es que todas las células de tu cuerpo llevan el mismo ADN. Eso es. Llevan el mismo ADN porque es el resultado del ADN que llevaba un óvulo, que se Sí, juntó con un espermatozoide
Y de esa primera célula, que es el cigoto, por mitosis, recordemos, o sea, por división, no por meiosis, que son las dos formas de división que hay en las células eucariotas, ¿no? Sí. La meiosis necesita que seas un metazoo, porque ¿para qué vas a tener meiosis si no, para hacer gametos? Claro. Es decir, la meiosis es solo para hacer los gametos, para hacer las células germinales, porque llevan la mitad de la información genética. El cigoto ya lleva las dos. La cuestión es que todas las células de tu cuerpo se hacen por división de esa, y son clones de esa al principio. Claro, al principio solo esta forma, o sea, el cigoto es una única célula formada por eso, por la connotación genética de un espermatozoide y de un óvulo, que se unen. Y esa célula que se forma, el cigoto, tiene que tener la capacidad de dar lugar a todas las células de tu cuerpo, las cuales expresan cosas diferentes, a pesar de tener la misma información genética. Eso es, o sea que no solamente es la información, por así decir, yo en clase, por ejemplo, suelo decir que es como los libros de instrucciones de cualquier aparato electrónico que te compras ahora, que viene un libro así de gordo, tú te compras un aparatito pequeñito, pero viene un libro así de gordo porque sirve para ese aparatito y para 200.000 más, y con todos los modelos, y lleva muchas instrucciones de muchas cosas. Tú luego solo necesitas 5 páginas, pero viene todo un libro de instrucciones gordo. Justo. Pues eso es nuestro ADN, ¿no? Luego Exacto. Cada célula expresa solo las páginas que necesita expresar para ser el tipo de célula que tiene que ser. ¿Y eso por qué? Porque hay marcas epigenéticas diferentes. Hay dos diferentes. Unas que afectan al ADN como tal, que son las metilaciones de las citosinas. Metilaciones en citosinas, es decir, la citosina es una de las 4 posibles bases nitrogenadas que forman los distintos nucleótidos, que son los ladrillos con los que se construye el ADN. Eso es. Y entonces en las zonas de los promotores que he mencionado antes hay una alta densidad de citosinas y guaninas seguidas. Y es ahí donde... CGTG. Y eso se llaman islas CG. Eso se llaman CP minúscula G. Vale. Pero vale, bueno, CG. Y en esas es donde se produce la metilación, que es esta marca epigenética de la que quería hablar, o que no haya metilación. Y eso es una de las marcas epigenéticas. ¿Qué pasa? Cuando en esta isla de promotores, cuando no hay metilación, una proteína, los factores de transcripción, pueden unirse perfectamente a esta zona promotora y llamar a la maquinaria de transcripción para que dé lugar la transcripción. Y de ahí llega a elaborarse una proteína. Se elabora la proteína específica que codifica en este gen. Pero si se ha producido la metilación de esta citosina, no cuadra bien, los factores de transcripción se dejan de unir, entonces no se llama la máquina de transcripción y no se transcribe ese gen. Es tan sencillo como eso. O sea, hay por lo tanto metilaciones que lo que suelen hacer es silenciar, ¿no? Eso es. Pero metilaciones en el ADN. Es simplemente añadir un grupo metilo. Sí, un CH3. Un CH3, que es un grupo metilo, no un carbono con 3 hidrógenos que se acopla ahí. Y eso ya dificulta que ese gen se exprese. Efectivamente. Eso es. Pero también hay acetilaciones. Pero no en el ADN. Hay acetilaciones y metilaciones también en las histonas. ¿Qué son las histonas? Las histonas son otras proteínas que están coordinándose con el ADN, con los nucleótidos del ADN, para condensar el ADN. Y para enrollarlo correctamente. Claro, para condensarlo correctamente. Es decir, para que, aunque en tu célula, si ponemos de forma lineal el ADN, mide 2 metros, creo, o algo así, ¿cómo cabe en una célula eso? Pues porque están las histonas ahí enrollando. Compactando todo. Las histonas forman una estructura que se llama nucleosoma, creo que era. No, el nucleosoma es otra cosa, creo. ¿Sí? Sí. Pues, sí, el nucleosoma es fundamental para el uso mitótico, para la división celular. Puede ser. Eso es, no te metas en palabras extrañas. ¿No? La cosa es que las histonas hacen que se enrolle el ADN mucho. Yo siempre lo que cuento, el ejemplo que pongo en clase es que el ADN es como el hilo y la histona la bobina. Sí. Para que los hilos no estén tú en la caja de los hilos, en la caja que tenemos todos o que teníamos en casa. La que tenía galletas. Las que antes tenían galletas y ahora tienen un montón de hilos y de agujas y esas cosas, si lo tuviésemos sin las bobinas sería un lío tremendo y no se podría usar. Claro. Entonces esa es la misma idea de las organizar. Las son las bobinas y el ADN son el hilo. El hilo, eso es.
Pues, la cuestión es que también la puede cuestión- haber marcas epigenéticas, que al fin y al cabo una marca epigenética no es nada más que un grupo químico que se añade Sí. o bien al ADN, a Sí. las citosinas fundamentalmente, o bien a las histonas, que son las proteínas que están Sí. junto al ADN. Porque para que se codifiquen los genes del ADN, se necesita que el ADN esté como un poco descondensado. Para que se codifique, para que se para que puedan se- unir para que las se proteínas expresen, de la ¿no? maquinaria de Eso transcripción. es. Entonces, para eso el ADN no puede estar súper comprimido, porque ahí no cabe una proteína y que lea el ADN y dé lugar al ARN, sino que necesita estar pues, Desenrollándose. tranqui, claro. Tiene que estar desenrollado. Y entonces, para que esté desenrollado, pues necesitamos que las histonas dejen de estar ahí. Que lo desenrollen un poco. Que lo desenrollen un poquito. Claro. Entonces, una acetilación se produce en la lisina de las histonas. Ujú. La lisina tiene carga positiva. Bueno, pero ya entramos Pero en es una que son complejidad muchas. muy gorda. No, pero en verdad Simple- es fácil porque las cargas positivas y las negativas se atraen, ¿no? Eso El es. ADN tiene muchas cargas negativas Ujú. porque tiene muchos grupos fosfato. Claro, entonces Entonces las lisinas de las histonas positivas se unen mucho al ADN produciendo que se compacte. Y por eso las histonas y el ADN crea esa bobina y ese hilo. Ajá. Entonces una acetilación quita esa carga positiva de la lisina, haciendo que se desenrolle, Facilita, por lo facilitando tanto. la expresión de los genes que Mira estén tú, ahí. ¿ves cómo sabía la chica? Sí, por eso les he dicho, digo, algo más sabe. Aunque de vez en cuando mete palabras propios que... Pero se llama nucleosoma. como dice, no, pero da igual, Raquel, siempre te inventas palabras, no te preocupes. El nucleosoma existe. Se debería de llamar núcleo. El nucleosoma No. es una zona del núcleo. Que sí. No lo sé. Bueno, también es un componente ahí de proteico que hay en el, Sí, de lo de la en el mitosis núcleo, no es nada. que funciona en la mitosis para hacer el uso mitótico y estas cosas. Creo recordar, que tampoco ahora mismo lo tengo. No tendría se que- nos dan bien los nombres. que ponerlo. Bueno, a mí sí, pero A mí no. Raquel se los inventa. La cosa es esa. En el ADN teníamos las metilaciones en las citosinas y en las histonas tenemos las acetilaciones que producen, o sea, permiten, facilitan la expresión de los genes, pero por otro lado también hay metilaciones en las histonas, Que también- eso silencia. Silencia genes. Bueno, Eso es. algunas silencian, algunos Vamos, lo que eso es más estamos, complejo. lo que quiere decir esto es que con respecto a lo que preguntaba Eva de la epigenética, es que la epigenética, es decir, es cómo producir cambios en la expresión de ese Claro. ADN, es decir, sin producir cambios en la misma molécula de ADN, Exacto. sino en cambios en cómo Manteniendo se expresa. Es decir, el ADN, la secuencia del ADN, los nucleótidos igual, que haya unos genes que se expresen y otros que no. Eso ¿Por es, qué? sí. Por post-traduccionales que se dicen, modificaciones de después, de fuera del ADN, que provoquen eso. Pero a lo que vamos, en sí no es una mutación, que es un cambio en el ADN, No. una mutación tiene, Claro, ahora viene lo sería interesante. cambiar el ADN, y aquí no cambias el ADN, No. lo que cambias es si se expresa la probabilidad de que ese gen se exprese, porque Claro. realmente lo que haces es dificultar o facilitar la expresión de ese gen. Claro. O sea, llegar a silenciarlo a lo mejor necesita un montón de metilaciones, un montón, ¿no? Sí, y lo interesante es que en los últimos años se ha descubierto que estas metilaciones y estas acetilaciones ¿Mm? se pueden variar, o sea, a lo largo del tiempo por factores ambientales, factores externos. No es que se puedan variar, Es más, que es que pasa. se varían. Claro, o sea, hay algunas marcas epigenéticas que están ahí desde Desde el nacimiento, nacimiento, desde el cigoto. pero es que realmente estas marcas epigenéticas que hacen que una célula de tu bazo exprese X proteínas y la célula de tu piel exprese otras, es también por factores externos, ha sido por diferenciación celular, Pero que son diferencia- factores externos, claro. Bueno, tanto como externos, diferenciación celular es un proceso Es que está externa a esa programado. célula. Me refiero que no es una marca epigenética que venga desde el principio, o sea, hubo una célula antes de ahí Que no la en el tenía, cigoto no la tenía. que no la tenía, Y luego sí, poco a sí, poco sí, se ha sí. ido cambiando Eso por es, lo eso que es. había en el ambiente, por lo No- que, igual que en el tubo neural, que tú sabrás mucho más de esto, Mm. según, ¿cómo se llamaba? La hormona del hueso, esa. ¿Sabes cuál La me refiero? proteína morfogenética ósea. Esa. Sí. Si había eso, se formaba el tubo neural. Si hay no, si hay proteína no, si el receptor de proteína morfogenética ósea se activa con la proteína morfogenética ósea, se diferencia a piel. Y si Eso no, es. se diferencia a tejido. Pues seguramente eso, la presencia de esa hormona, hacía que hubiera unas marcas epigenéticas en unas células u otras. Pero no es una hormona.
Bueno, pero se llama hormona. No, no es una hormona. No, aquí vamos a quedar muy mal, pero no, hay que tener un poquito de precisión en ese sentido. Una Ya. hormona, Raquel, estamos hablando de embriología. No puede haber una hormona si no hay circulación sanguínea. Una hormona se libera al torrente sanguíneo general, se distribuye por todo el Bueno, cuerpo, un factor entendemos que eso. provoca unos cambios. Es una molécula química, Sí. al fin y al cabo, que actúa sobre un receptor, que el receptor siempre es una proteína y lo activa o no, o como ocurre en este caso, hay otros antagonistas que impiden que se active Sí. ese receptor, que eso es como se produce la neurulación, que lo hemos visto precisamente esta semana Anda. en clase, en algunas clases. Pues sí. eso es. La cosa es que hay factores externos que pueden afectar y que afectan a las marcas epigenéticas que tienen tus células. Es decir, las marcas epigenéticas, fijaos, la epigenética es como un guiño a la historia de Lamarck, a los planteamientos lamarckianos, con respecto a los darwinianos, ¿no? Esto parece Sí. que queda muy de gafapastas esto, pero entendámonos. Darwin, de lo que hablaba, de la evolución de postulaba, las especies, sí. claro, la postulación, que además, o sea, se llama teoría de la evolución porque es un conjunto ya ordenado, o sea, tiene calidad para ser una teoría. Tiene Sí, un sí, montón de tenía leyes que se pruebas derivan y- de ellas, sí, es sí. decir, no es porque mucha gente cuando habla de teoría de la evolución se cree que teoría Sí, es es como como que es que no es- teórico, ya. que realmente no existe, que es un supuesto. No, teoría como Eso categoría sería hipótesis. científica, como categoría científica. Pero Entonces, la historia. teoría de la evolución lo que planteaba rompía con lo que hasta ese momento se creía que era la hipótesis lamarckiana de la ley del uso y el desuso, o sea, que los caballos, por ejemplo, empezaron a comer cada vez las hojas de más arriba y se les fue estirando el cuello y Y al se final generaron las se hicieron jirafas. jirafas, claro, y se sabe que eso no funciona así. No, que eso porque no a es ti así. se te cae o te vas a la guerra y pierdes un brazo y si tienes un hijo nace con 2 brazos. Eso es, ¿No? que no depende lo que hagas de lo que se Claro. transmite a la generación siguiente. A ver, que el pobre Lamarck dijo algo que tenía cierto sentido, Sí, O sea, y con en lo que su se sabía en momento- su momento. Claro. La cuestión es que se demuestra que no, las mutaciones en el ADN, que es donde están las instrucciones de cómo somos, son aleatorias y simplemente se expresan en el ambiente en el que sea, y si son beneficiosas o por lo menos no perjudiciales, pues permanecerán y seguirán. Y Claro. si son beneficiosas, significa que quien las porte tendrá más probabilidades de pasar sus genes a la siguiente generación. Eso Esa es. es la cuestión, la capacidad adaptativa Claro. en sí. Que no tanto por competición, No que a tanto por veces nada, sí sino y simplemente a veces porque no. pase a la siguiente Claro. generación. Ya está. Esa es la cuestión. La cuestión es que aquí no se producen modificaciones en el ADN. Como decía Lamarck, lo que planteaba esta ley del uso y desuso. Bueno, pues se sabe que la vida, lo que hagas, el paso de la vida, la exposición a agentes externos, que te dé el sol, que te bañes, que no, que respires aire más puro, menos puro, que tengas contaminantes Que fumes, alrededor, que que tomes tengas alcohol. polvo, que comas cosas normales, es decir, vivir, Sí. va dando marcas epigenéticas. Y va Y de haciendo hecho- que haya algunos genes que se silencien Sí. y otros que aumenten la Y expresión. por eso están los típicos casos Habla un poco más alto que por si no. eso, sí, mira. Eso es. Por eso están los típicos casos de gemelos homocigóticos, de gemelos idénticos que han sido separados al nacer, es decir, tienen la misma, prácticamente igual, No, tienen la misma dotación exactamente genética. igual, dotación Son clones. genética idéntica, son clones, pero su Sí, apariencia, a haber estado en ambientes diferentes, cambia. Cambia porque cada uno se va Marcando marcando de una manera. epigenéticamente en función de Claro. la vida que lleva. Es como la prueba más visible de la epigenética. De la yo epigenética. creo. Entonces, por eso es como un guiño lamarckiano, porque además no hace tanto se ha descubierto, cuando yo digo no hace tanto, quiere decir a lo mejor antes de que naciese Raquel, ¿vale? Pero, Eso no es pero nada. para mí no es tanto. Entonces, no hace tanto, bueno, pues no se sabía que esta epigenética, estas marcas que facilitan o dificultan, pues que pueden pasar a la siguiente generación. Es decir, De eso se está hablando. Sí, hay algunos experimentos, yo recuerdo haber participado en algunos en lo que acaban viendo en varias generaciones, por ejemplo, una experimentación en ratas, que se pueden ver varias generaciones rápidamente, como en marcas epigenéticas de la madre habían pasado a los hijos, ¿no? O sea, eso es, y que Eso se es mantienen. fuerte. Eso cuando las marcas epigenéticas se hacen en las células germinales. Si no lo hacen en las oogonias o en Claro. los espermatogonias, nunca Ahí. va a poder pasar. Es decir, Claro. las que vayan ocurriendo en tu piel
Si solamente ocurren en tu piel, se te quedan para ti, no pasan a la siguiente generación. Yo de esto me gustaría investigar un poco más, porque sí que recuerdo también en la clase de epigenética que dimos en el máster que las células germinales, es decir, los espermatozoides y los óvulos, Sí, había un momento que tenían como un reseteo. Sí, es que no es tan sencillo, es ahí decir, pasa algo. Sí hay un momento en el que se resetea gran parte de esas marcas epigenéticas. Es decir, una vez que el espermatozoide y el óvulo se juntan, tienen que poder expresarse teóricamente todos los genes para que puedan dar lugar a todo. Entonces se tienen que quitar algunas marcas. Pero hay algunas, según parece ser, que permanecen y que de hecho se han pasado de generación en generación. Es como, al fin y al cabo, el uso que tú estás haciendo de tu vida, sí que hay algunas cosas en las que puede quedar rastro en la siguiente generación incluso, es decir, ¿no? De esa propensión a expresar determinados genes o a silenciar determinados genes. De todas maneras, aunque esto es así, es decir, epigenética es alterar la expresión de los genes sin alterar la molécula que lleva la información, que es el ADN. Eso es muy buen resumen. Esa es la cuestión, ¿no? Ahora, la cuestión es, ¿y esto en cosmética? Porque lo primero, cuando yo te lo comenté, lo primero es que te sorprendió. A mí me sorprendió un montón. Claro, dices, epigenética y cosmética, ¿qué es esto, no? Yo, ¿cómo va a haber algo que llegue hasta las histonas y hasta los promotores del ADN a ponerle citosinas o quitarle citosinas? O sea, metilaciones o no. Llega lo que llega habitualmente, porque la vida lo va metilando y lo va desmetilando. Es decir, esos procesos ya se dan. Esos procesos ya se dan, pero ¿cómo aumentarlos o disminuirlos con una crema o un suero? Que aparte... Un serum, ¿no? Que se llaman también. Sí. Serum. Bueno, eso un serum de 92 euros o 36, que es más barato. Lo que has estado viendo, has visto. Bueno, yo es que he flipado. Que no me gasto un duro en maquillaje, también te digo, pero... Claro, luego también ha preguntado en su entorno, como es lógico, y en tu entorno tampoco hay mucho conocimiento del tema, ¿verdad? No, de hecho hoy ha habido reunión del grupo en donde estoy haciendo el TFM y les he preguntado que si saben algo y me han dicho, pues no sabemos nada. Y yo, pues mira. Pues nada, pues hasta aquí la conversación. Eso es. Es que en el ambiente científico... No científico académico. Sí, es decir, biólogas que estén trabajando en laboratorios de cosmética probablemente estén muy puestos en el tema. Pero en el ambiente... académico, ahí es que no se da mucho. Y más en biología tiene un toque muy hippie. La que venís de biología generalmente no se da mucho. Mira, ese Fer. Hola, Sí, tienen un toque un poco hippie, por lo tanto un poco de rechazar todas estas historias. Sobre todo mis amigas, pero... Bueno, tú encima en tu círculo más todavía, ¿no? Esa es la cuestión. La cuestión es que, de todas maneras, bueno, pues es interesante ver si realmente hay algo o no hay. A mí me lo contó mi padre y dije, bueno, pues voy a mirar un poquillo. Y empecé a leer lo que decían las marcas que vendían estos productos. Bueno, has tenido poco tiempo para leer porque estás muy liada con el máster, ¿no? O sea que si hay más información, Eva, en próximos Café Conciencia lo comentaremos. Claro. O sea, cuando consigas que hablar con tu profe de epigenética y te llegue a ver qué me dice. Poquito, eso es lo que más ganas tengo, de a ver qué me dice Santiago Ropero, que es mi profe de epigenética, a ver qué me dice de esto. Y a ver qué hay. Pero ¿qué impresión sacas tú de todo esto? Claro, yo empiezo a leer lo que dicen los investigadores de las marcas de maquillaje. Lo primero que me llamó la atención yo con echar un vistazo a varias cosas es que la mayoría de los estudios, bueno, los pocos estudios que veo yo que dicen o que hablan de ellos, que al final hablan como que han visto que sí, que al final hay un aumento del colágeno, un aumento de la elastina. Por cierto, si pones epigenética y cosmética en Google, directamente como ahora te lo hacen todo, te da una idea de IA antes de nada, te saca lo que la IA te dice, sí, funciona si pones la epigenética funciona, en cosmética funciona, y te pones, que si hay X cosas que digan que sí, pues la IA va a decir que sí. Claro, va a decir que sí la IA, esa es la cuestión. No creamos todo lo que dice la IA, porque ¿qué es lo que ocurre? Que todos los estudios que yo he visto hasta el momento son estudios de parte, es decir, son de Neutrógena, de laboratorios cosméticos, los que han patrocinado estos estudios. Entonces, bueno, pues eso
Deja algo de que ¿Cómo se llama la marca esta? Eugen, ¿o cómo es? Eugen. Sí, O, Eugene, o algo no así, sé. ¿no? Pues yo estuve leyendo sobre esa, porque era como la que más lo contaba como más científico. Porque hablan, y ves un poquito y ves que ahora han salido, que es por lo que nos lo diría Eva, que han salido líneas enteras como de Que compras el cosmética serum y epigénética. la crema para el cuello y la crema para el pecho. Bueno, y colonias Epigenética. incluso, has Y visto, colonias. ¿no? Colonia, ya me parece Pero alucinante. a ver, la colonia no decía que fuera epigenética, pero era de la línea Epigen. Ah, que se llama Epigen. Que hay una Es línea entera de línea, productos claro. que es epigenética. Sí. Y yo Claro. flipaba. Pero bueno, Bueno, estas cosas, entonces, ¿cuál es la impresión que tú, con lo poco que has visto y la idea que tenías previa y Claro. el desconocimiento que tienen los demás, cuál es tu Yo impresión hasta el momento? he de decir que de primera yo no quería ir con una idea sesgada, pero ya la tenía. Entonces yo de primera digo, bueno, voy a hacer como que me lo creo y voy a leer. Y leyendo yo no paraba de pensar, pero si la piel está formada por varias capas y la capa de arriba del todo es como una balsa grasienta que impide que penetren cosas, y hay células muertas antes, o sea, ¿cómo llega? ¿Hasta dónde llega? ¿Llega la epidermis solo? ¿Llega hasta la dermis? ¿No? ¿Qué pasa con la microbiota de la piel? ¿Pasa algo? ¿Afecta? ¿No afecta? Si esto funciona, estos cambios se han visto, o sea, estás produciendo cambios en la expresión génica. ¿Ha habido suficiente investigación para ver qué posibles efectos puede tener eso? Claro, es que aquí hay un componente que hay que tener en cuenta además, y es que estas marcas epigenéticas se producen, al fin y al cabo son adaptaciones al entorno en el que Claro. estás. O sea, Claro, ellos que hablan- el mero paso de la vida, claro, que Su hay una hipótesis- lucha contra el envejecimiento. Claro, su hipótesis es que por los factores ambientales del mundo contaminado que vivimos, la luz solar y tal, que tu piel está envejeciendo muy rápido. Y yo creo que la piel envejece pues como tiene que envejecer. Pero bueno, ellos dicen que para que tu piel se vea más joven, te echas estas cremas que intervienen en los genes de la juventud de la piel, haciendo que se vuelvan a expresar. Eso es lo que dicen. Ya, pero a mí eso de por sí me huele a fake. ¿Qué huele a dirían fake? ahora, ¿no? O sea, decir, es que suena a un poco mágico. Es que ¿A suena qué? mágico Entonces total. si los genes de rejuvenecer se activan. Claro, es todo basado en un criterio superhumano y super de las ideas canónicas de esto es bueno y esto es malo. De Al nuestra final, sociedad. a eso voy. Si tu piel está dejando de expresar una elastina o un colágeno, o sea, una cantidad de colágeno o de elastina, porque está recibiendo mucha luz solar, quizá es que, por ejemplo, quizá es que para esa Exposición exposición solar necesitas que tu piel sea menos elástica y que tenga menos colágeno, ¿sabes? Claro, ahora, aunque parezca más viejo. Aunque parezca más viejo, pero es que a tu piel se la suda, perdón, Sí. no le importa que parezca más Mucho viejo. más correcto decir no le importa, sí. Pero es que es así. A eso me refiero con los criterios de humanos y de sociedad y de ideas canónicas, que es que decimos, y expresar estos genes es mejor. ¿Mejor para quién? Mejor para ti que quieres vender este producto. De todas maneras, esto que estás comentando, yo recuerdo perfectamente todos los que tenemos una cierta edad, y que hemos conocido gente mayor que vivía en entornos rurales, pues eso, la gente que iba cuando ibas a Peguerinos y veías a la señora, pues yo recuerdo a la señora que nos guardaba la bombona de butano, por ejemplo, como nosotros no vivíamos allí, la que te cogía el gas y ibas a por ella a su casa y tal, que era Paula, se llamaba, y a esa señora yo la he conocido vieja toda la vida. Pero a lo mejor, la he conocido vieja durante 40 años, a lo mejor, ¿sabes? Que tenía 40 años y ya parecía que tenía 70. Claro. Pero es que luego tenía 70 y 80 años y seguía igual, y cogía la bombona de butano llena con una mano sin ningún problema. Claro. Es decir, pero tenía una vida, es decir, la gente que vivía antes en entornos menos contaminados, más en el campo y más no sé qué, precisamente la piel la tenían, parecían viejos con 30 años. O sea, con 30 años tenían las pieles mucho más curtidas, más dadas en el sol, las arrugas más marcadas, Pues es que es lo que te pero digo, se a lo mejor mantiene necesitas durante no sé arrugas. cuantísimo tiempo. Claro. Igual, luego de hecho cuando esa mujer, las últimas veces que la vi, es que no la ves más vieja. Claro, es que O sea, jugar con una cosa natural sí. que ha tenido su... O sea, ha tenido su éxito evolutivo eso. Ujú.
Que no por de algo, alguna manera, por algo existe, por algo ocurre, estará en ahí, tu piel se está adaptando a marcan una epigenéticamente unas cosas. Claro. Eso es porque la señora Paula no conocía la cosmética epigenética. Claro. Eso es lo que comenta Si Eva, se lo sí. hubiese echado... Eso es. No, es que no existía cosmética epigenética, ni cosmética de nada prácticamente. O sea, estamos hablando de esta mujer, se da agüita fresca por la mañana y ya está. O sea, la mejor cosmética. La mejor cosmética, ¿no? Esa es la cuestión. Entonces, luego hay otra cosa que desde el primer momento me escama un poquito, Eva, fíjate. Y es que el mismo concepto de epigenética, es decir, si es algo interesante la epigenética, a ver, entendamos, los genes tienen que variar su expresión. Pero porque tienen que variar su expresión porque el mundo es cambiante, claro. Y tienes que adaptarte a ese mundo cambiante. Pero hay genes que, de hecho, vosotros en clase estudiáis la regulación de la expresión génica a corto plazo y a largo plazo. Y a corto plazo es en función de los factores de transcripción que facilitan que no sé qué, no sé cuántos, que eso a través de receptores metabotrópicos se activan, varías el metabolismo celular de alguna manera. Y eso se hace además para cambiar momentáneamente, claro, para una situación transitoria, por ejemplo, hacer la digestión, que es lo que comento yo. Cuando tú comes, pues evidentemente tu hígado no va a elaborar enzimas digestivas a menos que tenga un alimento que digerir. Claro. Entonces, cuando comes, tu hígado, los hepatocitos varían la expresión de los genes que llevan la información de estas enzimas y aumentan la producción de esas enzimas. Pero cuando acabas de comer, vuelven a dejar de producirlas, silencian. Pero eso no se considera epigenética. No. Estamos hablando que eso es una regulación a corto plazo. La epigenética estamos hablando de regulación a largo plazo, que incluso hay algunas marcas que pueden llegar a pasar a la siguiente generación, que es el guiño lamarckiano a lo que decíamos, a la teoría de la evolución. No, y a la siguiente generación celular, seguro. Sí, y a la siguiente generación de individuo humano. Depende de que esté eso depende de que esté en la célula germinal, si no ocurre. Pero la cuestión es que lo que quiero decir es que hay un factor de permanencia en las marcas epigenéticas. Es decir, la epigenética, estas metilaciones o acetilaciones, ya sean en nucleótidos del ADN directamente o en las histonas que ayudan a organizar el ADN, esas marcas permanecen, se pueden quitar, se pueden añadir y se pueden revertir, quitar o añadir metilaciones, quitar o añadir acetilaciones. De hecho, la misma vida lo va haciendo, es decir, hay enzimas, proteínas, que se encargan de metilar y desmetilar el ADN, de acetilar y desacetilar el ADN y las histonas, en función de la interacción que hacen claro, con el medio. Pero esas acetilaciones, esas metilaciones, se supone que permanecen durante un tiempo, claro, que también se pueden revertir, sí. Entonces, pero tiene que haber ese estímulo que claro, pero lo que a mí me escama del concepto de cosmética epigenética es precisamente que realmente actúe a nivel epigenético. Es decir, yo no digo que evidentemente, probablemente estas cremas y otras muchas que no hablan de epigenética aumentarán la cantidad de colágeno, de elastina, harán más elástica tu piel, se hidratará más, recogerá más agua, lo que quieras. Es decir, sí que tiene un efecto en la piel porque cuando nos damos cremas, la piel cambia de aspecto, tiene de suavidad, etcétera, etcétera. Entonces sí que hay pero ese efecto que sea epigenético, claro, es que además lucha, quiero decir, es contradictorio con la perentoriedad que necesita algo que sea comercial. Claro, algo que necesita una rentabilidad comercial. Es decir, si me doy el serum de 90 euros o ese que hemos visto de 400 y pico euros, porque hay burradas, y yo me doy el serum ese, si realmente tiene un efecto epigenético, no me lo tendría que volver a dar. Por lo menos en mucho tiempo, porque se supone que esos cambios permanecen. A no ser que te dé la luz del sol otra vez y te la vuelva a envejecer. Claro, pero eso yo creo que es a lo que se basan ellos. Ese es el truquito. Eso es lo que yo creo. Que ellos comentan. Pero que lo que tú estabas diciendo es que de primeras, al menos nosotros dos que hemos mirado poca cosa, pero dudamos que realmente llega a tener un efecto epigenético estas cremas. O sea, a lo mejor lo que hace es simplemente activar una proteína de síntesis del colágeno. O disminuir la que lo inhibía. O las acetilaciones en el promotor del colágeno. Claro, puede estar actuando a tantos niveles diferentes mucho antes que a nivel epigenético
y que no hemos encontrado, al menos yo, en lo poco que he estado bicheando poco, pero en lo poco que he bicheado no he encontrado ningún estudio que dijera que las marcas epigenéticas cambiaban. De hecho, había un estudio de la marca esta que he dicho, de la Eugen o algo así, has dicho, sí. Que se citaban a ellos mismos mientras hablaban de, porque tenemos el back on clock of the age of the... Bueno, el volver hacia atrás el reloj de la edad de la piel. Tenemos la patente, sí, porque hemos hecho estudios y somos muy científicos. Y te vas al estudio y dicen, no hay cambios significativos en los niveles, en el patrón de metilación del ADN, según el envejecimiento y no sé qué, y tampoco con esto. Y yo... Otra cosa que a lo poco que veas, cuando te hablan de epigenética y cosmética, también te empiezan a hablar, te dicen, bueno, pues evidentemente te recomiendan en todos los casos que es necesario dormir bien, es necesario tener una alimentación variada, una buena hidratación, hacer ejercicio, es decir, llevar una buena vida que va marcándote epigenéticamente para esa buena vida. Claro, y que te va marcando para tener esa buena piel. Claro, y además se curan en salud hasta cierto punto de decir, que a ti no te está funcionando, es pero cuando duermes bien, llevas un estrés acelerado, llevas una vida que tal, que todo eso te va quemando. Fumas, vives en una ciudad con contaminación, es decir, es que no y además, yo no sé muy bien en cómo han hecho los experimentos, porque al ser un cosmético no tienen que hacer ni ensayos en animales, porque no pueden. No se los permiten. No se lo permiten en cosméticos, pero en fármacos sí. Es que esto podría ser un fármaco. Si fuera realmente, si estuviesen actuando realmente, eso es otra de las dudas que me surge a mí. Si están actuando realmente en las marcas epigenéticas de la piel, que hace que se expresen una cosa, que hacen que se expresen otra. ¿No debería ser un fármaco? No debería de ser un fármaco, no debería también de estarse estudiando para otras cosas que pasan en la piel, como psoriasis, la piel de mariposa, que sí que tienen... En realidad que tienen causas muy autoinmunes o inflamatorias. Sí, pero a lo mejor se puede tratar los síntomas gracias a eso, si fuera verdad. Pero es que a mí me parece que huele raro. Entonces, lo que más nos huele a todo esto es bueno, pues a una estrategia comercial, al fin y al cabo. Es decir, un poco lo mismo lo que está poniéndose ahora muy de moda de hablar muy desde tecnicismos, utilizar algunas palabras biológicas y engatusar a la gente con las palabras biológicas. Mira, me parece muy interesante esto que estás contando. Es que me recuerda a lo de María, ¿cómo se llama? Escoté. No. Marian Rojas Escoté. Claro. Sí, se llama Escoté, como la de sí. Maestro de la costura. Debe ser, no sé. Creo que se llama Marian Rojas Escoté. La psiquiatra. Sí. Habla de que si estás estresado... La persona dopamina. La persona dopamina. No, vitamina. Busca tu persona vitamina, eso es. No, la dopamina ahora está, todo lo contrario, la dopamina está crucificada en las redes sociales, ahora mismo. Yo llevo un tiempo viendo que esto también, mira, es algo que me interesaba comentar. Es algo que me está dando vueltas a la cabeza desde hace tiempo, y es que hay toda una corriente ahora en las redes sociales, bueno, entre otras cosas que parece que si no, o sea, antes de las redes sociales debíamos ser subnormales y no debíamos saber movernos por el mundo, porque te metes un ratito en Instagram o en TikTok con cosas de estas y todo el mundo te enseña cómo se hace todo. Sí, parece que yo no sabía nada antes de Instagram y esto, ¿no? Estape, eso es Marian Rojas Estape. Entonces, y con respecto a esto, como que hay mucha moda últimamente de meter términos como hace Marian Rojas, de hablar de cortisol, de meter un término de una hormona, que en este caso son hormonas, de hablar de un neurotransmisor. De hablar de cosas que a la gente le suena bien, dice... Le suena como importante, le suena como científico. Si esta especialista dice esto, será verdad. Y es lo que yo llamaría un scientific washing, ¿sabes? En vez de un pink washing, un scientific washing, de algo que no... Y lo estoy cubriendo con una... la cosmética epigenética me parece un scientific washing. Pues es que, fíjate, quería comentarte de esto. Hay vídeos ahora que están saliendo muchos, yo he visto muchos últimamente, de muchos enterados que van como expertos y que hablan, por ejemplo, de la dopamina y de la serotonina. Y hablan de la dopamina y la serotonina. Quiero decir que promover una vida
porque hablan de que la dopamina es el placer y la serotonina es la felicidad. Entonces, distinguir entre placer como momentáneo, tal, perentorio, inmediato, la felicidad como un estado más permanente, más perfecto, más no sé qué. Entonces, promover una vida no basada en un hedonismo inmediato, de recompensa inmediata y ya está, me parece interesante filosóficamente, pero no apoyarlo con un argumento biológico de dopamina es placer y serotonina es felicidad, porque es falso directamente. No, es decir, es que no funciona así. Y además he escuchado varios últimamente en los que dicen literalmente, te empiezan a decir, la dopamina, ¿qué es lo que ocurre con la dopamina? Cuando la dopamina, cuando algo que te gusta y se produce dopamina, esa dopamina excita a la neurona siguiente, dice. Y entonces se excita y se excita mucho al final, dice, o sea, del receptor. Eso es, dice, se excita hasta que por exceso de excitación muere. Y cuando muere te haces adicto. Yo eso lo he escuchado en varios. Y entonces, claro, digo, a ver, que eso queda muy bien. Y dices, pero la realidad no es así. La realidad no es así. Y que la serotonina... Pero es que es tan fácil, cuando te lo cuenta alguien en 6 segundos y te lo crees... Claro, y la serotonina, dicen. Y la serotonina lo que hace es tranquiliza a la neurona siguiente, ¿sabes? O sea, primero la una la pone nerviosa y la otra la tranquiliza. Claro, la neurona se pone nerviosa. Claro, y necesitan un nivel de tranquilidad. Entonces, bueno, pues eso, pero sin querer, aunque yo esté muy de acuerdo con la idea de promover una vida no basada en el hedonismo inmediato, sino una vida más compleja, más elevada, el concepto de buscar la felicidad y no el placer inmediato, vale, en general, puedo estar de acuerdo, pero el argumento de añadirle un toque de palabras biológicas que además de neurociencia están muy de moda, y le generan ese scientific washing que digo yo, porque es que no es así, y no es así muy sencillo, y ya sabéis vosotros muchas cosas, es decir, como dice Raquel, en sí el neurotransmisor no es excitatorio o inhibitorio, depende del receptor sobre el que actúe. Claro, si ese receptor provoca potenciales inhibitorios posinápticos, ¿no? Los PIP, inhibe a la siguiente neurona, y si ese receptor provoca potenciales excitatorios, excita a la siguiente neurona. Aún usando el mismo neurotransmisor. No, el mismo. Claro. Es más, por ejemplo, de dopamina se conocen 5 familias de receptores, que son de D1 a D5. D1 y D5 son excitatorios, esos receptores, pero D2, D3 y D4 son inhibitorios. Precisamente en el circuito de reforzamiento, es decir, del que hablan ellos, del área tegmental ventral, que es donde está el núcleo donde viven las neuronas de dopamina de ese área, conectan con el núcleo accumbens y liberan dopamina en accumbens. Muy bien, pues la liberación de dopamina en accumbens que se produce ahí actúa sobre receptores D2, que son inhibitorios, con lo cual, cuanto más dopamina sueltes, más inhibición va a haber en la siguiente neurona. No es cierto que se excite hasta que muere. No es verdad, es imposible. De hecho, los principales, todos los antipsicóticos, desde los primeros a los últimos, actúan bloqueando el receptor D2, con lo cual lo que hace es evitar que se inhiba, con lo cual está desinhibiendo, que es muy parecido a excitar. Entonces, fíjate pero es que además la dopamina hace cosas distintas en distintos sitios. Si se trata el TDAH, el TDAH, ¿no? La hiperactividad y el déficit de atención, se trata precisamente con anfetaminas, es porque las anfetaminas aumentan la dopamina. Y paradójicamente aumentan la dopamina y lo que hacen es parar a la persona, con lo cual la dopamina... Es que todo es mucho más complejo. Es que es así. Incluso hay una vía que también estudiáis, que es la tuberoinfundibular, en la que la dopamina lo que hace es inhibir la prolactina. Entonces, si dejas de producir dopamina, lactas. Entonces, ¿qué? ¿Tenemos que lactar para poder vivir sin esa...? No tiene sentido. Es decir, la realidad es más compleja y esto solamente, es decir, es que es una forma de darle más prestancia a lo que estás diciendo sin que realmente lo tenga. Es decir, en sí está bien que un modo de vida, que la filosofía, que lo que plantees sea interesante. Y luego que hay otra realidad, y es que tenemos mucha manía de recurrir al plano biológico o al plano bioquímico directamente como objetivo y tal.
pero es que el plano psicológico es otro plano de estudio, Sí. es otro nivel, igual que el bioquímico y el biológico. Realmente al final hay un plano físico debajo, pero no se pueden estudiar los fenómenos biológicos desde la física, desde es que este electrón lo están compartiendo Sí, de hecho, es que no, o partículas subatómicas de que hecho, también están funcionando, son planos distintos de claro, estudio. no sé qué profesor o qué invitado al máster fue este año que nos vino y nos dijo que cada vez se están dando más cuenta en la investigación que es que estudiar las enfermedades o las cosas que ocurren en la biología como algo que cuando hay esta enfermedad pasa esto y se curaría así. O sea, estudiar las cosas como algo súper estable cada vez se está perdiendo más. Es que la célula, el sistema está en continuo cambio y adaptación. Un proceso dinámico permanente. Es un proceso dinámico permanente y es como intentar, como humanos, caracterizar las cosas y establecer unas normas para que nuestro cerebro quepa y las definamos así. Está bien porque nos ayuda para ciertas cosas, pero no es completo, no llegamos realmente a representar la realidad. Porque es que esa es la cosa, la ciencia a día de hoy es una representación humana de lo que realmente está pasando. O sea, no sabemos realmente todo. Hombre, claro, no, ni mucho menos. Lejos. Es más, cuando creemos que sabemos algo, significa que sabemos poco. O sea, total. Cuanto más te vas Cuanto metiendo, más saben, menos saben. tú ahora tienes más sensación de que sabes menos que hace 2 años que creías que todo tenía sentido. Sí. Cuando empiezas a profundizar en un tema, te das cuenta de lo complejo que es. Entonces, bueno, pero que yo comprendo que un montón. lo que digo, sí, yo comprendo que difundir o hacer pues eso, transmitir el conocimiento es complejo, y cuando te refieres o quieres que tu audiencia sea máxima, claro, o pueda entenderte cualquiera, hay que reducir. Manera, claro. Pero es que esto no es reducción del conocimiento, es que decir que la dopamina excita es falta de conocimiento. Decir que la serotonina tranquiliza la neurona es falta de conocimiento. Y es más, es que la realidad, lo que sabemos hoy día es que la dopamina, la serotonina y la noradrenalina, que son las 3 monoaminas, están íntimamente interrelacionadas. Cuando varías el sistema dopaminérgico, haciendo que haya más dopamina, menos dopamina o lo que sea, también afecta al sistema serotoninérgico y al sistema noradrenérgico. Y cuando actúa sobre los otros, también. Es decir, unas se regulan a las otras, con lo cual no tendría mucho sentido decir, dopamina es mala, claro, serotonina buena, que eso es... Como lo del colesterol es malo, colesterol bueno, pues como tampoco. El colesterol, ¿no? Ya comentamos aquí en su momento, ¿Sí? y claro, es que en los primeros Café Conciencia yo creo que hablamos precisamente del colesterol. El colesterol es una de las moléculas más importantes que tenemos en nuestro cuerpo. En todas las membranas biológicas hay colesterol, si no, no tendrían la fluidez que tienen que tener. Y ¿sabes? La fluidez es necesaria para que pueda haber cambio entre el exterior y el interior. Para que funcionen. Entonces el colesterol, claro, y la vaina de mielina, o sea, pues si la vaina de mielina sin colesterol no podría existir. O sea, y que transporta cosas, ¿no? De la sangre, el colesterol. No, transportan cosas el colesterol. Eso es, eso. El LDL es la lipoproteína claro, porque el colesterol, al no ir bien por un medio acuático, necesita un transportador, que es una proteína. Pero bueno, estos son otros temas. Sí, estos son otros temas. A lo que íbamos, centrémonos en lo primero que hemos ido divagando. Yo soy epigenética, de divagar. Epigenética a nosotros nos suena un poco fake, Eva. Quiero decir que puede que haya una cierta base, iremos viendo algo más, pero hay una historia comercial detrás, porque es que lo que has visto al final en estas líneas epigénicas, hasta la colonia con epigenética y no sé qué. Luego existe otro fenómeno que era el que quería comentaros, que es dentro, ya una vez que nos hemos puesto a ver esto de la cosmética, fijaos que también hablan no solamente de la epigenética en la cosmética, sino que hablan de un fenómeno, y ha aparecido un artículo en estos días, además, precisamente ya que nos hemos puesto a mirar sobre el tema, Eva, pues mira, hemos visto un artículo que voy a compartir con vosotros, que está vamos a ponerlo, este artículo lo vamos a poner aquí. Mirad, está en el diario, que ha sido el 14 del 4, o sea, hace 11 días que se publicó, precisamente, con lo cual nos viene muy bien. Mirad, y se titula Polvo de hadas.
el truco de los fabricantes que hace que los cosméticos no sean efectivos. Y mirad lo que cuentan aquí, que es interesante y que va en esta línea de scientific washing y todo esto, ¿no? Claro. Dice, el mercado global del cuidado de la piel y cosmética se estiman cerca de 800.000 millones en 2025. Fíjate, 800.000 millones, una pasta, ¿eh? La mayor parte de ese enorme pastel corresponde a productos que se aplican en la cara. Una constante industria en la industria es usar como reclamo en su publicidad el nombre de determinados compuestos que tienen algún tipo de evidencia científica. ¿Veis? Esto es un scientific washing que digo yo. Por ejemplo, el ácido hialurónico que rellena, ponen entre comillas, las arrugas, el colágeno que devuelven la firmeza, entre comillas, o los péptidos que rejuvenecen la piel. Entonces te dicen, pero también es habitual que en la composición de la crema, serum o loción, estos ingredientes activos se encuentren en cantidades mínimas, tan pequeñas, que ponen en duda que tengan efectos reales. Esta práctica se llama en inglés fairy dusting o polvo de hadas. Fijaos, o sea, polvear el hada, ¿no? Lo que el hada polvea. Es como, magia. Eso es. Dice, el fabricante utiliza solo la cantidad de ingrediente activo que le permite mencionarlo en la etiqueta de forma legal. En otras ocasiones, si los ingredientes necesarios estuvieran presentes en la cantidad requerida para hacer efecto, serían medicamentos y no podían venderse libremente. Mira, lo que estabas comentando tú hace un momento. Claro, es que no puede ser. Dice, la diferencia está en que la industria cosmética porque se afecta. No existe una regulación sobre las concentraciones mínimas efectivas de los principios activos. Por el contrario, los fármacos deben demostrar pero su más eficacia que nada, en dosis porque específicas. Como es cosmética y no es por asunto de salud o Claro. eso, no pueden medirlo en seres vivos, ni animales ni humanos. Y como no pueden medirlo, no pueden poner una concentración. Sí, porque tampoco les interesará. Que tampoco les interesa, claro que no. Ellos lo que quieren es obtener un beneficio y punto. Dice, mirad, dice, compuestos eficaces y cantidades ineficaces. Dice, un ejemplo claro es el del retinol, o vitamina A, uno de los activos para el cuidado de la piel más respaldados por los estudios. Dice, para que sea efectivo debe usarse en concentraciones del 0,2% o superior. Sin embargo, muchas de las cremas comerciales lo incluyen en proporciones inferiores al 0,01%, lo que las hace completamente ineficaces. Que como sabemos, desde Paracelso la dosis hace el veneno y la dosis también hace el medicamento efectivo. Claro. O sea, depende de la dosis, ¿no? Entonces, fíjate, nos cuentan más cosas, lo que ha regulado, tal. Y mirad, dice, estos son algunos compuestos que suelen incluir en cantidades mínimas y poco efectivas. Te hablan del retinol, la vitamina A, que es conocido por propiedades antienvejecimiento, estimulación de la producción del colágeno, el ácido glicólico, un exfoliante, tal, el hialurónico, componente de la propia piel responsable de mantenerla hidratada y tersa, vitamina C, antioxidante, niacina o vitamina B3, ayuda a reducir la aparición de manchas, péptidos, que son pequeñas cadenas de aminoácidos, es decir, proteínas chiquiticas, que aquí nos lo cuentan así. Algunos pueden estimular la producción del colágeno y elastina en la piel, ceramidas, que son lípidos, tal. Extractos de plantas, que dice, fíjate, extractos de aloe vera, caléndula, té verde, dice que contienen principalmente polifenoles que protegen la piel de daños causados por radicales libres y tienen propiedades antiinflamatorias. Pero te dice, fíjate, la regla del 1% en cosmética. Uno de los trucos para saber si un producto está formulado con polvo de hadas es fijarse en la lista de ingredientes. Aunque no aparecen las cantidades de cada compuesto, si están listados en orden del... Sí. Debe ser con acento, debería ser. Sí están listados en orden del más concentrado al menos concentrado. Así, el primer ingrediente que se menciona es el que contiene más cantidad en el producto, mientras que el último es el que contiene menos. El primer ingrediente suele ser agua, como es lógico, luego otros disolventes, como el alcohol. Y después aparecen ingredientes inactivos que no tienen otra función, es decir, los llamados excipientes, ¿vale? Para mejorar la textura, el aroma, tal. Dice, estos ingredientes suelen tener una concentración igual o inferior al 1%, con lo cual, lo que esté por debajo todo lo que esté por debajo de esto ya va a tener menos y por lo tanto una concentración, si es el 0,2, pues fijaos que es difícil en algunas que lleguen, ¿no? Dice, los productos que suelen caer en esta estrategia suelen ser las cremas del supermercado, los protectores solares con vitaminas y todos los que contengan ingredientes exóticos, como oro, que se encuentra en concentraciones minúsculas y no tiene ningún efecto. Si estuviera en grandes concentraciones, cuidadito, ¿no? Sí, no sé yo si puede tener toxicidad el oro, es bastante... parece que es bastante inocuo, pero sí, que no debe reaccionar con mucho, por eso se mantiene muy estable. Y esto, pero bueno, también debemos confiar en productos que prometen resultados... Debemos desconfiar, que prometen resultados milagrosos con una lista interminable de activos. Es probable que muchos de ellos sean solo polvo de hadas. Dice, los productos de marcas más serias especifican el porcentaje de sus ingredientes clave. Por ejemplo, 2% de niacimina.
niacinamida, perdón. De nuevo, muchos de estos compuestos deben estar en concentraciones relativamente altas para ser efectivos, por lo que una visita al dermatólogo es siempre la mejor forma de asegurarnos de que nuestra piel recibe el cuidado adecuado sin gastarnos un dinero en productos ineficaces. Me parece... y punto, ha dicho. Sí, y punto, fíjate. Me parece muy interesante. Me parece que quiero decir que ese fenómeno, fíjate, nos hemos puesto a mirar esto por ti, Eva, y resulta que hace 11 días que han sacado un artículo hablando del polvo de Adar, de cómo se utiliza como un científico, ¿sí? Al fin y al cabo, que es lo que decimos, que se le da, se le gusta acopla. El término, Sí, a mí también me está gustando, fíjate. Me parece muy washing. No sabía si decir scientific dressing. Fíjate, dressing, como vestirlo, ¿no? A mí me gusta washing. Washing, ¿no? Porque es el lavado. Casi todo el mundo lo entiende por el pink washing, por el pink washing y todo. El green washing, eso todo. es. Todo lo washing. Entonces me parece muy interesante desde ese punto de vista, que hay que tener en cuenta, y sobre todo que lo que comentábamos es que si la epigenética, las marcas epigenéticas duran, eso choca con la rentabilidad económica. Es decir, si te echas una piel y ya te ha provocado esos cambios y no necesitarías más. Y si necesitas, pues chico, no sé si es más eficaz darte eso o volver o tener una vida más sana, dormir bien, comer bien, cambiar de trabajo, claro. Si te estresa, etcétera. Estas cosas, ¿no? Fijaos, mira, al final nos hemos tirado casi una hora aquí soltando un rollo de conversación. Espero que nos estemos aburriendo. Ojalá no haya sido aburrido. Dice Fer, por eso están tan de moda el modelo transdiagnóstico de 30... En el ámbito de... en el ámbito, calla. En el ámbito de la psicopatología. De la psicopatología, fíjate. Bueno, es que esto lo ha puesto hace mucho, a saber. Sí, eso lo puso hace un montón, ya no tenemos idea. Esto es lo que ocurre en los streaming. ¿Esto te pasa en clase también? Son un poco... en clase yo desvarío mucho, que te digan ellos que son alumnos. Uno empieza y depende para dónde me lleve, ahí acabamos. A mí se me pica fácil para rajar, ya sabes. Bueno, que esto teníamos preparado, yo había pensado en hablar de otras cositas. Mira, voy a comentaros otra, aprovechamos ya hoy para hacer este especial Café Conciencia de recoger cosas que nos habíamos dejado previamente, como la información sobre epigenética y cosmética. Y mirad, el último día os comenté también lo de lo de la ley que había salido, que se volvía a permitir matar lobos en Portugal. En Portugal todo lo contrario, han vuelto a prohibir, es decir, facilitan, aumentan las ayudas a los ganaderos por matarles, por tener ganado muerto por el lobo y cosas de estas. Y aquí, sin embargo, el Parlamento lo que hizo fue admitir que se vuelvan a cazar lobos en el norte de España. Entonces, con esto, yo lo que quería comentaros, y así lo había puesto y vamos a leerlo, voy a leeros un artículo para el que no lo conozca, que me parece muy, muy ilustrativo de el papel que determinadas especies, como son los lobos, los que ocupan en la cadena trófica papeles de superdepredadores, determinadas especies son claves en el desarrollo del ecosistema y cómo necesitamos unos ecosistemas sanos ante esta situación, además de crisis climática y ambiental, ¿no? Entonces, fijaos, vamos a leer algo, un artículo que publicaron hace unos años en la revista Eresciencia, me parece, en la que cuentan muy bien qué es lo que ha ocurrido, cuál es la experiencia que se ha vivido con la pérdida de lobos y la reintroducción del lobo en algo tan importante como es el Parque Nacional de Yellowstone. Mirad, vamos a verlo, lo vemos esto y ya con esto lo dejamos. Mirad, aquí está. Mirad, es en Eresciencia, ¿vale? Es un artículo del 31 de octubre. Mira, tu cumple. Mi cumple, qué curioso. De 2019. De 2019, sí. Mira, dice, los lobos de Yellowstone, un pequeño milagro ecológico. Dice, el Parque Nacional de Yellowstone es considerado el parque más antiguo del mundo. Su creación en 1872 se intentaba conservar uno de los espacios naturales más singulares de Estados Unidos, pero a pesar de ser un espacio protegido, en aquel momento no existían leyes que resguardaran a las especies que habitaban en él. Entre todas ellas, los lobos de Yellowstone iban a sufrir las peores consecuencias. ¡Chan, chan! Dice, con la disminución de sus presas y la desaparición de sus hábitats naturales, los ataques al ganado aumentaban sin cesar.
La mala prensa que existía contra ellos llevó a que, junto a los pumas, fueran perseguidos y cazados durante años. En poco más de 10 años se mataron 136 lobos. Incluso los propios guardas del parque ayudaron a la matanza. Finalmente, en 1926, cayó el último lobo. O sea, en 1926 cayó el último lobo de Yellowstone. Dice, las consecuencias nos hicieron esperar. Se había roto el equilibrio. Dice, en unos pocos años el número de alces aumentó sustancialmente, lo que provocó a su vez importantes cambios en la vegetación del parque. Sin ningún peligro del que preocuparse, este herbívoro pronto empezó a diezmar arbustos y árboles. Los álamos y sauces que cubrían las riberas de los ríos disminuyeron de manera dramática. Pronto la situación se hizo inestable. Para mantener su número insostenible, para mantener su número estable e intentar controlar su efecto negativo, se inició una campaña de matanzas controladas de alces que tuvo más o menos efecto durante un tiempo, pero a finales de los 60, con el aumento de la conciencia ambiental, se acabaron prohibiendo las matanzas. Poca excusa necesitan para matar cosas. Sí, dice, como era de esperar, el número de alces volvió a crecer. En pocos años la sobrepoblación se convirtió en un problema y una posible solución pasaba por reintroducir al lobo. Finalmente, en 1995, después de años de intentos y la modificación de varias leyes, se trajo al lobo de vuelta. Habían pasado 70 años desde que el último de su especie pisara estas tierras. ¿Y qué es lo que pasa cuando vuelve el lobo? Dice, pues bien, se abrieron la jaula, vamos a ver, vamos a pasar un poquito esto, todo. Dice, fíjate, que se reintrodujeron en 1996, se volvía a repetir, primero fueron 14, luego 17, tal, y dice, a día de hoy, todos los lobos que hay en el parque han nacido allí. O sea, hoy día, desde el 95 ya son lobos autóctonos, ya son lobos, ya no los puede deportar Trump, Tienen pasaporte. Tienen la Green Card. Dice, el icónico parque se había convertido en un laboratorio gigante. Pocas veces se puede estudiar los efectos que tiene la reintroducción de una especie clave, de su principal depredador en un ecosistema. Sin duda, era una oportunidad única y los científicos no perdieron detalle. Durante años recogieron datos y tomaron nota de cualquier cambio. Con la reintroducción del lobo se buscaba controlar la población de alces que crecía sin control, pero se produjeron muchísimos más cambios. Se inició una reacción en cadena, una cascada de interacciones que acabó afectando a todo el ecosistema. Un pequeño milagro que sorprendió al mundo. Por eso os lo quería contar, porque me parece muy interesante. Nos da idea de lo importante que es mantener los ecosistemas sanos, pero el ecosistema como un conjunto interactivo, ¿no? Dice, como era de esperar, la población de alces disminuyó significativamente con la vuelta del lobo, pero las consecuencias no se quedaron ahí. Su comportamiento también se vio afectado. Para evitar los ataques, estos herbívoros se movían más y pasaban menos tiempo alimentándose en los mismos sitios, al menos durante las horas en las que los lobos estaban más activos. Es decir, solamente porque haya un lobo ya varía la actividad, aunque no se lo coma. El alce que sabe que está, no se va a quedar ahí comiendo hasta que arrasa con todo, sino que va a ir variando. Dice, pronto se empezó a ver el efecto en la vegetación. En tan solo 6 años, la altura de algunos de los sauces de las orillas de los ríos se quintuplicó. Su número también aumentó, al igual que el de otros matorrales, arbustos y bayas. A su vez, esto provocó que el número de insectos creciera, lo que atrajo también a numerosos pájaros. Dice, con la llegada del lobo, otras muchas especies amenazadas se recuperaron. Disminuyó el número de coyotes, su principal competidor, pero aumentó el de los osos pardos, los pumas y los bisontes. Dice, también el de las águilas y los buitres, que volvían a tener carroña de la que alimentarse. Dice, en resumen, toda la biodiversidad aumentó y las interacciones biológicas de todo el ecosistema se hicieron más ricas y complejas. Dice, pero la reaparición del lobo no solo afectó a la biología del parque, también tuvo un sorprendente impacto en la geografía del terreno, cambiando incluso el curso de los ríos. Dice, el aumento de la vegetación de sus orillas ayudó a fijar el terreno y reducir la erosión. Con ello, el número y calado de los meandros disminuyó y el curso de los ríos se consolidó. Se volvieron más rápidos. En estas condiciones, los castores, que también habían estado desaparecidos durante años, regresaron. Estos pequeños ingenieros empezaron a construir sus diques y barreras con la madera de sauce, generando así balsas de agua que favorecieron aún más el crecimiento de los árboles. ¿Ves? Lo que en un inicio comenzó por el lobo y su presa había impactado en todo el ecosistema. Dice, si algo nos demuestra esta historia es la importancia de cada una de las especies de un ecosistema. Cada uno de los eslabones de esta intrincada cadena es esencial. Al final, un ecosistema sano y rico no es más que una intrincada red de relaciones en donde todas las partes dependen unas de otras. Fijaos qué interesante, y todavía quedaba un poquito más de ese artículo, podéis encontrarlo todos, me parece muy
muy interesante. El experimento sin pretenderlo, ¿no? Quiero decir, hay casos en los que por una variación, pues se varían unas leyes y resulta que años después estudiamos y vemos el fenómeno que ha ocurrido. Mirad que el Parque Nacional de Yellowstone ha tenido todos estos cambios. Estamos hablando de que tiene una extensión, lo miré en el momento en el que miré esto, y tiene una extensión aproximada de casi 9.000 kilómetros cuadrados. La Comunidad de Madrid tiene 8.000 kilómetros cuadrados. Mío, o sea, tiene casi 1.000 kilómetros cuadrados más que Madrid, el Parque de Yellowstone. Para que tengamos una idea, todo en América es a lo bestia. Es a lo grande hasta el parque. Y entonces, bueno, no es extrapolable a lo que hay aquí, pero sí es no, porque, claro, una de las cosas que comentan, ¿no?, además en Yellowstone es que hay que tener en cuenta que esto se ha conseguido en Yellowstone porque además ha dejado de haber intervención humana. Es que se convirtió en parque nacional. Claro, no es lo mismo, ya era parque nacional pero antes. Ahora... Y ahora lo que es que han reducido la intervención humana y eso ha provocado que la reintroducción del lobo haya generado todos estos cambios. Entonces no es extrapolable, pero sí nos da una idea de lo importante que es, como digo, de las interacciones, incluso muchas inesperadas, que se producen entre las distintas especies de un ecosistema y cómo dependemos de ese ecosistema. Es que es otra vez un ejemplo más de cómo los criterios humanos no tienen por qué ser el criterio correcto. Claro, que a veces se piensa... Es que el lobo mata al ganado, entonces es malo. De repente muere el lobo, lo matan y se muere todo. Claro, fíjate, ante este cambio ante este cambio de legislación y de hacer que ahora que se ha producido aquí, ¿no?, de que vuelvan a matar lobos, una de las críticas que hablaban, que ya comenté la otra vez, creo recordar, era que precisamente ante la situación del lobo y la conflictividad que provoca con los ganaderos, se pueden tomar dos opciones. Una, bien, vivimos con el lobo o exterminamos al lobo. Como exterminar al lobo no parece ser que nadie llegue, que hoy día ya somos, lo que hablan es de reducir. Pero fijaos, es que realmente el lobo no es un elemento independiente, sino que forma parte de una manada. Cuando matas dos lobos y desestructuras la manada, resulta que eso tiene efectos paradójicos y no reduce ataques del ganado, sino que aumenta ataques al ganado porque no son capaces de atacar presas, por ejemplo, como jabalís, que lo hacían en manada, etcétera, etcétera. Es decir, que muchas veces que lo que hay que tener en cuenta... No entendemos del todo la situación. Y que sobre todo, nunca la entendemos del todo. Siempre hay cosas que se nos escapan. Hay que tener aquí un punto de humildad. Sí. Y sobre todo que la idea esa de que, como tú decías, hay que alejarse un poquito de ese sesgo antropocéntrico, en el que además vemos si las especies son útiles o no son útiles, o son buenas o no, en función de cómo nos afecte a nosotros. De cómo nos afecte a nosotros directamente y con nuestro poco conocimiento, porque fíjate cómo afectaban en Yellowstone. Y si te va a afectar a ti, de nuevo, que el arbolado de Yellowstone esté correcto, que los ríos estén sanos, joder, es que eso, ¿cómo no te va a afectar a ti? Que no te afecta directamente. Cuando tú lo único que ves es que te ha matado 3 ovejas, pero además de 3 ovejas habrá otras muchas historias. Entonces, las 3 ovejas, yo comprendo que el ganadero no tiene por qué vivir eso aparte. Ahora hay que explicarle al ganadero todo esto, y a lo mejor el ganadero dice... bueno, no, acepto que se me mueran eso, claro, y hablaban de otras cuestiones, por ejemplo, aquí en zonas de producción de ternera y tal, bueno, pues a lo mejor hay que generar un sello que sea más calidad, porque esa ternera es de un entorno sano, donde había lobos, claro, ternera de zona lobera, y esa ternera tiene más valor culinario. Mira. O sea, quiero decir que hay muchas posibles iniciativas para combatir esto, y para que al final pues eso, que tenemos que hacer leyes que hagan que nuestra vida sea mejor, y nuestra vida es mejor si los ecosistemas de los que dependemos, que a veces se nos olvida eso, llenamos de asfalto y de cemento y creemos que somos independientes del resto de la vida. De esto está el término de One Planet, One Health, claro, de la salud de todos los seres salud global. De todos los seres que viven en el planeta, intervienen en la salud del planeta e intervienen en la salud de los humanos. Bueno, eso es otro meollo. Bueno, chicos, que hoy os vamos a dejar ya, que son las 7:07, ya nos hemos pasado mucho tiempo. Hoy hemos tenido aquí esta invitada especial, iba a comentar más cosas, pero ya sabéis, nos enrollamos fácilmente. Espero que os parezca interesante. Y bueno, si os ha gustado mi participación, dejadlo en comentarios y darle a like. Sí, que eso no lo decimos, ¿no? Aquí, que nosotros no somos comerciales, vale. No hacemos nada de esto que lo vea a quien le interese, a quien no, y ya está. Y
dentro de un par de sí. semanas lo subiremos Tenemos una conversación inacabable. a... Vente cualquier día que quieras, ¿no? Sí, Le estoy estupendo. invitando yo a tu Estupendo. amigo. Muy bien. Bueno, pues hasta la próxima. Nos vemos el último viernes del mes El mes que viene. de De mayo. mayo. ¿No? Madre Venga, mía. oye, mucha suerte a los que tenéis exámenes en mayo y esas cosas. Ánimo con el último empujón y no dejéis nunca de tener esa curiosidad y esas ganas de aprender. Hasta Buen fin de a la descansar. próxima. Buen fin de... por cierto, hoy nos acabamos ya porque nos tenemos que ir, que hoy es el día de la tortilla. A comer que lo sepáis. tortillas. Nos vamos, es el día de la tortilla en Vallecas. Como vallecanos, es el 25 de abril, San Marcos, el día de la tortilla. Entonces vamos a ir a comer las tortillas. Sí. ¿De acuerdo? Nos vamos al campo, aquí a un parque o lo que sea, y comemos la tortilla en la calle. De hecho, hemos hecho una iniciativa que se llama MOGA, Make Omelette Day Great Again, para enfrentarnos al MAGA de Trump. Ahí Eso estamos. es. Vamos a disfrutar del día de la tortilla, comeos una tortilla y disfrutar de ella. Hasta el mes que viene. Besitos. Besos.